Se resuelve un ejercicio de materia física, capítulo vectores, tema resultante de tres o más vectores colineales y perpendiculares. El problema dice, los tres vectores de la gráfica tienen las siguientes magnitudes: A igual a 9 unidades, B igual a 4 unidades y el vector C 12 unidades. Calcular la magnitud, dirección y sentido del vector resultante. Anotamos solución. Y anotamos los datos. Dice, los tres vectores de la gráfica tienen las siguientes magnitudes. A igual a 9 unidades. A igual a 9 unidades. B tiene una magnitud de 4 unidades. Y el vector C tiene una magnitud de 12 unidades. Calcular la magnitud, nos pide la magnitud del vector resultante. Y la dirección, el ángulo, anotamos ángulo θ, que forma la resultante con el eje X positivo. Y sentido del vector resultante. Aquí tenemos el vector A, el vector B y el vector C. Para resolver ese tipo de problemas, tenemos que ver una resultante de los vectores, pero solamente en el eje X. ¿Qué vectores tengo en el eje X? A menos C. ¿Por qué menos? Porque el vector C tiene un sentido del eje X negativo. Igual, reemplazamos A, tiene un valor de 9 unidades. Menos el vector C es 12 unidades. 9 menos 12 es menos 3 unidades. Ahora anotamos resultantes de los vectores en el eje Y. Solo es el vector B. Y el vector B tiene una magnitud de 4 unidades. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a copiar aquí. Resultante de vectores en el eje X es igual a menos 3 unidades. Y la resultante en el eje Y es igual a 4 unidades. Vamos a graficar estos vectores en nuestro eje X y Y. Aquí tenemos nuestros ejes X y Y. Vamos a graficar los vectores. El resultante del eje X es de menos 3 unidades. Este menos nos significa que tiene una dirección del eje X negativo. O sea que el sentido del vector es hacia el eje X negativo. Esto es el vector resultante en X. Resultante de Y, 4 unidades hacia el eje Y positivo. Esto es el vector resultante en Y. Ahora vamos a ver el método del paralelogramo. Recuerden que este vector Rx vamos a trasladar aquí. El vector R sub Y trasladamos aquí. Y ahí tenemos el vector resultante Esto es el vector resultante. Ahora, ¿cómo se halla la resultante entre dos vectores perpendiculares? Teorema de Pitágoras. Anotamos R es igual a la raíz cuadrada de resultantes en eje X al cuadrado más resultantes en el eje Y al cuadrado. Reemplazamos valores.
resultantes en el eje X es menos 3 unidades, pero solamente tomamos la magnitud. Ese negativo solamente nos indica el sentido. Anotamos 3 unidades al cuadrado más resultantes en Y es 4 unidades al cuadrado. 3 unidades al cuadrado es 9 unidades cuadradas más 16 unidades al cuadrado. R es igual a, sumamos 9 más 16 es 25 unidades cuadradas. R es igual a, raíz cuadrada de 25 es 5 unidades. Esto es la magnitud del vector resultante. Ahora vamos a hallar la dirección del vector resultante. Esto es el ángulo θ. Este es el ángulo θ. Pero primero vamos a hallar nosotros este ángulo, el ángulo θ'. Este vector es lo mismo que esto. Notamos aquí R sub Y. Anotamos tangente de el ángulo θ' es igual al cateto opuesto R sub Y sobre cateto adyacente R sub X. Despejamos θ' es igual al arco tangente de resultantes en Y sobre resultantes en X. Reemplazamos valores. Arco tangente de resultantes en Y tiene un valor de 4 unidades. En X tiene un valor de 3 unidades. Recuerden que solamente analizo el valor positivo, no el negativo, que indica solamente el sentido. U con U se van. θ' va a ser igual a arco tangente de 4/3. Esto nos da 53.1 grados. Pero lo que me interesa a mí es el ángulo θ. El ángulo θ va a ser esto. Recuerden que un ángulo desde este punto hasta aquí es un ángulo llano que tiene un valor de 180 grados. Si a 180 grados le restamos el ángulo θ', tenemos el ángulo θ. Aquí menos θ'. Anotamos 180 grados menos. θ' tiene un valor de 53.1 grados. Entonces el vector el ángulo θ, ¿cuánto va a valer? 180 menos 53.1. Esto nos da 126.9 grados. Esto es la dirección del vector resultante con respecto al eje X positivo.